y lo que hace el monje Irnerio, pues hace una codificación, hace la segunda vida del derecho romano, y particularmente también para los notarios, el papel del monje Irnerio de Perugia, o el monje Irineo, en esa segunda vida del derecho romano es sumamente importante, porque él empieza a pedir que se enseñe el derecho notarial. Hace un libro que se llama Summa et Art Notarial, ¿verdad? Y abre el estudio que estaba reservado solo para unos pocos del derecho notarial, pero en tratándose del derecho romano, pues le da una nueva vida, y la influencia de todos los monjes que eran unos estudiosos con el derecho canónico, pues influyen en nuestro derecho procesal y en nuestros sistemas jurídicos a través del derecho canónico como un derecho humanizante, pero también en la situación de ir recopilando las distintas normas jurídicas. El derecho romano, que era un derecho pues ya que había surtido efectos y tenido vigencia más de 1000 años, se empieza a verse sustituido en distintas regiones de Europa, porque por las invasiones de los pueblos del norte. Los pueblos del norte hagan de cuenta que empezaron a invadir la Europa central, y todos los godos, ostrogodos, visigodos, y ellos traían una forma de derecho que era distinta al derecho romano. Este derecho planteaba los problemas en una asamblea pública y tenía una buena situación, que buscaba la reparación del daño. Entonces, en los distintos lugares de Europa está el derecho romano, más el derecho de los pueblos que provenían del norte, y esto hace una suma, ¿verdad? Porque las personas pues lo que requerían era claridad. A ver, nosotros cómo vamos a ser juzgados, o sea, con lo que dejaron los romanos y que rescató el monje Irnerio de Perugia, o vamos a ser juzgados a través de las asambleas que plantean la reparación del daño de acuerdo a la costumbre de los pueblos del norte de Europa. Bueno, surge algo muy importante que se llama el procedimentalismo, basado en lo que nosotros todavía aprendimos en la escuela, que se llamaba el Ordo Solemnis Judicarius, o sea, el juicio ordinario. Se empiezan a fusionar todas estas ideas y se hace el juicio ordinario. Aparece la figura de los abogados, ¿verdad? La figura de los notarios se estabiliza también, y pues es donde tiene su mayor florecimiento en precisamente Florencia, Italia, y la Universidad de Bolonia también. Pero en materia jurídica, el Ordo Solemnis Judicarius, o juicio ordinario, el juicio más importante, el juicio común, empieza a establecer las etapas que nosotros conocemos: la demanda, la contestación, las pruebas, los alegatos, la sentencia. Y fíjense, cuando está el Ordo Solemnis Judicarius, es cuando se da el descubrimiento de América, después la conquista de México. Y cuando nosotros pues empezamos nuestra vida como nación conquistada por los españoles en la época colonial, pues es lo que se conocía acá, ¿verdad? Esa era la codificación. Nosotros fuimos conquistados por los españoles. Los españoles era una nación también que en un tiempo estuvo dominada por los romanos, en otro tiempo estuvo dominada por el norte, en otro tiempo estuvo dominada por los pueblos turcos, ¿verdad? Pero cuando nosotros fuimos conquistados, ese fue el juicio que llegó acá, el Ordo Solemnis Judicarius. Esta etapa procedimentalista, algunos también coinciden en llamarla practicista. ¿Saben por qué? Porque hoy para nosotros, cuando argumentamos que algo es científico, le damos un valor y le reconocemos. A lo mejor no lo entendemos, pero decimos, no, si es científico debemos nosotros aceptarlo. En ese entonces no, en ese entonces el valor lo tenían las artes. O sea,
el arte significa hacer bien las cosas, entonces el derecho se veía influido también. El practicismo quería decir que las cosas se hicieran también de alguna manera prácticas, pero artísticas. Si ustedes ven los escritos de ese tiempo, pues son con una letra hermosa, se dedicaban a atender los asuntos pues muy cuidadosamente. Es una época donde, aunque había el oscurantismo derivado de los tiempos de la Inquisición y de la pues, mal entendida, ¿verdad? En ese momento, influencia de la religión católica, pero muchas cosas fueron teniendo un desarrollo muy adecuado. Entonces, eh, este desarrollo adecuado de las artes también se vio reflejado en la materia jurídica. Hay otro momento sumamente importante en la historia del derecho y del derecho procesal, específicamente, ¿verdad?, con la Revolución Francesa. Cuando les platiqué que somos de la familia romano-germano-canónica, ya vamos explicando romano y canónica, pero germano es por los franceses y principalmente se refiere a los aspectos del derecho constitucional. Nosotros tenemos una constitución que está inspirada, como la de muchos países, en los ideales y principios de la Revolución Francesa, tanto en el aspecto de las garantías individuales en ese momento y derechos humanos, como en la parte orgánica. Pero en algo que vino después de la Revolución Francesa, la codificación napoleónica. Fíjense que Napoleón Bonaparte impulsó la codificación y aquí en México en su momento la retomaron en forma simultánea, lo que es muy curioso, ¿verdad? Nuestro presidente don Benito Juárez y Maximiliano de Habsburgo, aunque nuestro presidente Benito Juárez andaba a salto de mata, ayudado por los Estados Unidos para tratar de expulsar a los franceses, y Maximiliano ayudado por los conservadores, a los que él pues no le caían muy bien, que digamos, tenía sus propias ideas, pero ambos retomaron los códigos napoleónicos y los impulsaron acá y en el año 1872, 70 y tantos, pues ambos impulsan una codificación aquí en México. Para el derecho procesal esta es una etapa también muy importante porque separa el derecho civil del derecho procesal civil. Y nosotros pues debemos considerar esa importancia de la separación de nuestra materia procesal porque va a dar pauta para que en el siglo XIX en Alemania, a través de una disputa de dos alemanes, Mutter y Theodor Winchell, sobre la acción, se cree la etapa científica de nuestro derecho procesal. ¿Por qué? Porque miren, recuerden que anteriormente pues era más importante lo artístico, porque era hacer bien las cosas, que lo científico. Cuando ellos empiezan a disputar sobre la acción, que vamos a ver aquí cuando nos toque ver específicamente esa institución de la acción, empiezan a disputar sobre la acción, pero ya lo hacen con base en un método y se crea la etapa en la que vivimos nosotros, en la etapa científica del derecho procesal. Esta etapa científica está caracterizada por una autonomía. Recuerden ustedes que empecé platicándoles que en el derecho romano era más importante el derecho de fondo que el derecho procesal. Ya en el siglo XIX estos alemanes se dan cuenta que para darle una calidad a nuestro derecho procesal tenían que darle una independencia, una autonomía. Entonces se caracteriza nuestro derecho por ser autónomo, que le atribuyen también a nuestro derecho, algo que nosotros como abogados pues debemos buscar defender, su carácter científico. Miren, el derecho en general es una ciencia social. Quiere decir que nosotros no estamos inmersos en una ciencia exacta. No
tenemos nosotros el método científico de observación, experimentación y comprobación. Pero sí estamos sujetos nosotros a un método, a un sistema, a principios. Y conforme a este método, a ese sistema, a esos principios, nosotros tenemos una autonomía. Nosotros, conforme a ese método, sistema, principios, estudiamos una materia en nuestras casas de estudio como acá, creamos leyes, administramos esas leyes y básicamente vivimos. O sea, el derecho nos permite la forma ordenada de vivir y lo hacemos de acuerdo a estos principios, a este método, a esta ciencia. Hay siempre una disputa entre que si nosotros somos o no una ciencia, y muchos escritores han defendido brillantemente este postulado, pero nosotros siempre debemos argumentar en favor de que es una ciencia, que nosotros tenemos ese método, ese sistema. No somos una ciencia exacta, pero somos una ciencia que nos permite vivir ordenadamente. El derecho procesal, además de ser autónomo, de ser parte de la ciencia del derecho, es un derecho público. ¿Por qué público? Porque miren, la diferencia entre el derecho privado y público. El derecho público y el derecho privado son conjuntos de normas jurídicas, pero el derecho público de normas jurídicas que regulan la relación entre el Estado y los particulares cuando el Estado actúa como ente soberano. Y el derecho privado de las relaciones entre los particulares, pues cuando nosotros acudimos ante la autoridad, lo hacemos ante una autoridad que actúa como ente soberano. Es parte del éxito de los abogados porque sabemos cómo acudir y sabemos qué pedirle a la autoridad, y en caso de que la parte contraria no cumpla, sabemos cómo promover la intervención coactiva de la autoridad, o sea, la intervención de la autoridad por medio de la fuerza. Entonces, fíjense bien, nuestro derecho procesal es parte de la ciencia del derecho, es autónomo, también es un derecho público y lo último, es un instrumento. Pues un instrumento ¿para qué? O sea, un instrumento es el que nos permite, utilizándolo, llegar a un fin. Aquí es el fin de nuestro derecho, es que es un instrumento con el que nos comunicamos con las autoridades para provocar su intervención y obtener su protección o tutela. Entonces nosotros lo hacemos a nombre de los particulares, el particular no sabe, va con nosotros y nosotros pues no le decimos, oye, mira, no te preocupes, ahorita voy a ver a pues la banda que está en esta colonia, o voy a ver al más fuerte de la colonia, o pues voy a ver al político más encumbrado. No, el abogado le va a decir, no, no te preocupes, le corresponde a tal juez, tenemos que llevar a cabo este procedimiento, nos vamos a llevar tanto tiempo y lo importante, ¿verdad?, para nosotros también, y te vamos a cobrar tanto. O sea, sabemos nosotros cómo utilizar ese instrumento. Entonces, ese es el propósito y la razón de la existencia de los abogados, y pues sirve para ir poniendo corolario a nuestra clase de que el abogado, vean cómo se forma su perfil, ¿verdad? Llevan ustedes derecho civil, derecho penal, derecho laboral, derecho agrario. O sea, quiere decir que van a conocer el derecho de fondo o derecho sustantivo. Pero ¿cuándo vamos a tener que intervenir en favor de los particulares? Cuando esos derechos de fondo o sustantivos se vean violados o desconocidos. Entonces, los particulares nos van a ver porque nosotros vamos a conocer ese derecho instrumental. O sea, van a conocer ustedes bien el derecho procesal civil, el derecho procesal penal, el derecho procesal agrario, el derecho procesal laboral, procesal administrativo, el juicio de amparo, etc. Pero, ¿cuál es el propósito de la teoría general del proceso? Que en forma general ustedes entiendan esos principios, instituciones y conceptos comunes en las distintas ramas del proceso. O sea, cuando terminemos nuestra materia,
ustedes van a entender de manera pues somera o aunque sea superficial todas las demás ramas del derecho, pero también que van a entender si esas ramas del derecho, como hoy vemos, sufren una actualización. Hoy ya no va a ser escrito, va a ser oral. Bueno, ¿cuáles son los principios que lo guían escrito y cuáles son los principios que lo guían en forma oral? Y no nos va a sorprender. O no van a ser abogados que litiguen solo en Puebla, a lo mejor van a litigar ustedes en Veracruz y no se van a espantar. Aquí llevan a cabo esos principios, pero desde el punto de la teoría general del proceso, cuáles son los comunes que nosotros vamos a entender. Entonces, miren, por hoy vamos a concluir aquí nuestra clase. Es una clase muy sencilla, ya nos pusimos de acuerdo. Yo espero, si tienen algún comentario, que me lo manden por escrito. Si les digo es personal, pues se los contesto en forma personal, y si se presta para que lo aclaremos o pueda ser una duda a nivel de clase, pues lo aclaramos en la clase. Y este viernes no tenemos clase. Yo le subiría la próxima clase el día lunes, y la clase de lunes y miércoles ya me la reportan el viernes. Vamos a omitir este primer reporte de lectura. El primer reporte de lectura va a ser hasta el día viernes siguiente. Lo hacen viernes, sábado o domingo. Ya el lunes ya no, porque ya no me daría tiempo de estarlo leyendo. Entonces así sería, y cualquier duda pues estoy a sus órdenes. Y les reitero, les voy a mandar el programa, y pues vamos a tener algunas clases que vamos a ir programando, aunque sea en línea, pero para que personalmente me puedan formular cualquier aclaración. Que se pasen un buen fin de semana. Estamos en contacto. Muchas gracias, compañeros. Hasta luego. Buenas tardes.